Message, I titled it The Battle for Your Mind. El mensaje de hoy le puse de título La batalla de tu mente. The battle for your mind. La batalla de tu mente. So right now, we're not going to be in the scriptures just yet. No quiero que entremos todavía a las escrituras. Today, I want to speak about four curses of the mind that can fall over people. Quiero el día de hoy explicarte 4 maldiciones que pueden caer en la mente de la gente. And you'll know why here in a bit, why we call them curses. Y ahorita Okay? vas a ver cuando desarrolle el mensaje por qué las llamo maldiciones. Now, I did touch on this, I want to say probably like 2 years ago. I have touched on this, but obviously we have a lot of new people, a lot of new people that watch us, so it's important to really touch on this again. Entonces hemos predicado sobre esto ya antes, hace 2 años, pero siento como ahí tenemos personas nuevas volverlo a predicar y traerlo al mensaje. The enemy knows that if he can control your mind, he has won the battle against you. Sabes, el enemigo sabe de que si él puede controlar tu mente, él ya ganó la batalla en ti. I don't think anybody caught Yo that. creo que no Let me entendiste say lo it que te again. dije. Te lo voy The a decir. enemy knows that if he can control your mind, he has won the battle against Come you. on. El enemigo sabe que si él puede controlar tu mente, ya ha ganado la batalla contra ti. This is the battlefield right here, my family. Y el lugar de batalla Right está aquí. here. El lugar de Right batalla here. está aquí. 2 Corinthians 10:4-5 tells us something so powerful. I want you to write it down. I have the scripture here. I'm going to read it to you, okay? 2 Corinthians 10:4-5. By now, you guys should have it memorized as much as we quote it here. Entonces te quiero leer aquí la palabra de Dios. La repito tanto que yo sé que ya debes de tenerlo memorizado, pero te voy a leer lo que dice en 2 Corintios 10, del 4 al 5. It says, "For the weapons of our warfare are not carnal, but they are mighty through God for the pulling down of strongholds." Listen to this, verse 5. "Casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ." Notice it says, you have to bring every thought into captivity to the obedience of Christ. Entonces, dice la palabra de Dios, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de las fortalezas. Dice, derribando, escucha esto porque el 5 es poderoso, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Escuchaste bien? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. How easy is it for our minds to wander? Qué fácil es que tu mente empieza a pensar sola. How many thoughts does a person have each day? ¿Cuántos pensamientos llegan todos los días? I forget the number, but it's like thousands of thoughts that we have a day. No me acuerdo el número, pero he escuchado que son miles y miles de pensamientos que te llegan por día. As believers, per 2 Corinthians 10:5, we have to make sure that we take every thought captive. Entonces, como creyentes, y lo que acabas de leer en 2 Corintios 10:5, tienes que llevar todo pensamiento a la obediencia de Cristo. You have to be able to discern when the enemy is trying to distract you and lead you away from Christ. Tienes que discernir cuando el enemigo te quiere distraer y te quiere sacar del camino de Cristo. I'm going to share this again. I know I shared it recently. I think I shared it on Friday during the Bible study, Voy but a compartir esto, yo sé que lo he compartido antes, lo compartí el viernes. there's so much going on right now, so much in the news, so much on social media about the Epstein files and this person being on the list and that person on the list. So look, they've been talking about this since before COVID. Sabes, escuchamos como ahorita hay mucho movimiento, mucha habla de lo que está saliendo de los archivos de Epstein y todo eso, quién está en la lista, entonces eso es algo que ya tiene tiempo que están hablas. So I share my personal testimony, a little bit of it, okay? Yo compartí parte de mi testimonio. Before COVID hit, I fell down the rabbit hole and I started really getting deep into a lot of these conspiracy theories. Antes de que entrara la pandemia, yo lo que hice fue que entré muy al fondo a muchas conspirancias, muchas teorías. And let me tell you how much of a grip it had on my mind. Y quiero que entiendas cómo tenía enfocada mi mente. It was so bad that I was not praying. I was not reading the word. I was not looking for God at all. Estaba enfocado en todo eso tanto que mi enfoque no era oración
y mi enfoque no era buscar de Dios You completamente. could say that I became obsessed with this. Puedes decir que me obsesioné en todo eso. Obsessed with wanting to find out the truth. Me obsesioné en yo querer saber la verdad. If you're someone who likes conspiracies, okay. Y si tú eres alguien que le gustan las conspirancias, ok. Just don't get obsessed with it. Pero lo que quiero que no hagas es que te And be obsesiones. careful if something goes against Scripture. Y ten cuidado si ves algo que va contra la escritura de Dios. Be careful with that. Cuidado. Because the enemy is very astute. Porque el enemigo es muy astuto. You know, I heard some nonsense this morning. Wow. It Esta just mañana shook me. escuché algo que me sacudió. Just a random video that popped up, but Un video que salió. now they're trying to say that these people that are Epstein and all these people, they're attributing everything that happened and they're blaming God. They're twisting it and saying that God, that Christ is the enemy. Oh, that Lucifer, he's the angel of light and he's the good guy. I mean, just blasphemy, straight blasphemy, my family. Me llegó un video y me di cuenta cómo estaban hablando de los archivos de Epstein y todo lo que ha pasado, todo lo que han anunciado. Y sabes, me impresionó escuchar que lo que estaban haciendo es como estaban echándole la culpa a Dios. Estaban torciendo a todo como que Dios es el culpable, Dios está contra nosotros, por eso permitió eso. Entonces, si te das cuenta cómo están moviendo la agenda para mover lo del enemigo. This is the agenda of the Antichrist. Y esta agenda claramente es la agenda It's del an anticristo. Antichrist spirit that's spreading in the Porque es earth. un espíritu anticristo que se mueve en la And tierra it's going to get worse. y se va a poner peor. To the point that in the book of Matthew 24 it says that the days will be shortened for the elect's sake. Es que en los tiempos que estamos entrando, dice la palabra de Dios en Mateo 24, que los días se acortarán por causa de los que son escogidos. So in other words, there's going to be some that are going to fall into those traps and they're going to be deceived. Entonces, tristemente, sabemos, es bíblico que muchos caerán en esas trampas, serán engañados. Don't let that be you. Así es que no seas tú el que sea Don't engañado. let someone come and tell you, oh, did you read about this? Did you hear about this? And it's something that the enemy's using to twist your mind. Entonces, no permitas de que el enemigo use a alguien que venga y te diga, leíste sobre esto, escuchaste sobre aquello, y eso causa que el enemigo entre e infiltre tu mente para torcer las cosas. It happened to me. Me pasó a mí, And trust me, it's something that, a weapon that the enemy uses. y es una arma que el enemigo usa. And once he has a bit of your mind, Así que cuando él tiene infiltración en tu he's mente, going to continue bombarding you with that. te va a seguir bombardeando con todo eso. Which brings us into the mindset number one that I want to speak about. Lo cual me trae al punto número 1 de la mentalidad que quiero que tú And apuntes. just know these are levels, okay? So the first level is confusion. Así es que te voy a hablar de los diferentes niveles. El primer nivel es confusión. How much confusion is in the world right now? Date cuenta cuánta confusión hay ahorita en este mundo. How much confusion? ¿Cuánta confusión? People are confused about everything. La gente camina con confusión de todo. They're confused about their identity, Están confundidos hasta de su propia their identidad, gender, de su their género, de sexuality. su sexualidad. They're confused about their purpose in life. Están confundidos de su propósito en la vida. And that's just to name a few. Y eso solamente para mencionar unos pocos. How many of you know that as believers, we're not called to live in confusion? ¿Cuántos saben que como creyentes no estamos llamados para caminar en confusión? If you are walking in confusion, Si tú caminas con confusión, there's something wrong. hay algo mal. Something is off. Algo está The mal. enemy has you. El enemigo ya te And tiene. you need to make sure that you break out of that. Y tienes que asegurarte de quitar eso de tu mente. Because as we'll talk about, it's stages that of progressively the mind getting worse. Porque te lo voy a explicar un poco más, porque vamos a entrar en pasos donde vas a ver cómo progresa esto. You know what's a big sign of being in the end days? The end of days? ¿Sabes cuál es una señal grande de estar en los tiempos finales? When a person doesn't know if they're human, a dog, a cat, a bird, whatever. Una señal de que estamos en los tiempos finales es cuando tú ves a personas que no saben su identidad, qué es lo que son. No sabes si son un humano, un animal, por ejemplo un perro o un gato, o se ponen nombres. And for people to accept this, Y para que la gente lo acepte, I don't accept it. yo no lo acepto. There are two genders. Hay dos géneros. First of all, one race, the human race, Para right? empezar, hay una raza que es We're los all humanos. human beings. Todos somos humanos. We're all seres humanos. created in the image of our God. Somos creados a la imagen de Dios. And then, next point, there are two genders. Y hay dos géneros. Two genders. Those online, two genders. Todos en línea, Male dos géneros. and female. Hombre y mujer. God created Adam and Eve. Dios creó a Adán y a Eva.
Not Adam and Steve. No a Adán y Okay, he Eva. created Adam and Eve. Él creó a Two Adán genders. y Eva, dos Male hijos, and female. hombre y mujer. I can't believe you said that. Muchos Got some acá, people manifesting right mucha now. gente se manifiesta y dice, no puedo creer que lo haya dicho. Good. We command those demons out in the name of Jesus. Porque bueno, ordenamos Because todo that el is demonio straight fuera en el nombre up de Jesús. demonic. Porque lo que eso que quieren infiltrar Demonic. es diabólico. Demonic. Es diabólico. That I mentioned it's demonic. ¿Acaso mencioné que esa agenda es diabólica? And we as believers Y should como not tolerate creyentes, that. tú no puedes tolerar eso. Should not bow a knee to that wicked No agenda. hinques rodilla a esa agenda del diablo. And you know, it is so bad Y sabes, está tan mal that now they put in policies into human resources at jobs. de que ahora han infiltrado pólizas en los recursos humanos de todos los trabajos, You got to refer to this person, whatever their pronouns are. de que tienes que hablar a esa persona como ellos quieren que tú los llames. That's a bunch of nonsense. Para mí es una tontería. That's nonsense. Eso no es correcto. Should I share it or not? Okay, I'm going to share it. I'm going to share it. Te voy a compartir esto. I'm going to share what happened to me. Te voy a compartir lo que me pasó a mí. If anyone's watching from the department, God bless you. I love you. Okay? Si alguien lo está viendo de su departamento de policía, Dios bendiga. I was in backgrounds and recruiting HR for about almost 6 years. Él estuvo por 6 años, casi 6 años en recursos humanos, haciendo las entrevistas y haciendo los reportes de todos los nuevos que van a entrar en la I'm not going to go into details, No voy a entrar okay, mucho en but detalle. I shared my faith just like I did with every applicant. I shared my faith, of course, not forcefully, but because I'm a preacher, that's what I do, right? Compartí lo que es mi fe con todo aplicante que venía y caía en mis manos, como yo lo hago con todos, pero que hay una persona en particular a la que yo se la compartí, pero quiero que escuches esto. Soy un predicador, por lo cual lo voy a compartir con todos. For those of you that are new, I'm a police officer, okay? I've been an officer for 19 years with the Para city si of está aquí El por Paso. primera vez, soy policía, tengo 19 años con la ciudad del Paso. So, I shared my faith with this person who happened to be a transgender Así que applicant. compartí mi fe con esa persona que fue un aplicante transgénero And I pulled out the big guns. y saqué mis pistolas grandes, But I did it with love. pero lo hice con amor. I went right to 1 Corinthians 6, 9 through 10. Yo Those of primero- you that know the scriptures, you know that those are some bazookas right there that I pulled out. All right? Fue Primera de Corintios, donde habla la palabra de Dios de todo eso. Entonces yo saqué lo que son las pistolas fuertes y le dije la palabra. But again, I was led by the Spirit. Pero una vez Okay. me guiar por el Espíritu. I didn't just bust it out from the start, okay? No solo llegué y le dije la dejé así inmediatamente. Got to make sure the Holy Spirit's moving. He's discerning. You know, I'm discerning, and He leads me into that. Lo Okay. importante es que tú despiertas correctamente y que dejes que el Espíritu Santo te guíe. So long story short, Así es que historia para cortarla. I shared it with this applicant, Lo compartí con este aplicante, who in my eyes is an awesome person. que para mis ojos es Okay. una persona hermosa. I bless this person, and I pray that I wish them the best. Right? Bendigo a esta persona, oro por esta persona y le deseo lo mejor. Sadly, they're just confused. Tristemente They're caminan, under the enemy's control. están confundidos caminando con el control del enemigo. But long story short, it led me to a year later being kicked out of backgrounds and recruiting and being sent back to patrol. Entonces esto causó que un año después que yo le compartí esto, me sacaron de ese departamento y me regresaron a la patrulla. I was a little bummed out about that. Me entristecí un poquito por eso. To say the least, I was a little ticked off about it, you know, but it's okay. Because I'm a veteran officer, so the plan was to retire from there. Así es que yo me quería retirar de ese departamento porque ya tengo tiempo ahí, pero pues sí me enojé un poquito por el cambio y por lo que pasó. But it's been a blessing in disguise. Pero la verdad, Dios me bendeció. And it's nothing against my department. I love the police Y department, nada okay? contra mi departamento, amo a los I policías. bless every chief, every supervisor, okay? It was a blessing in disguise. Bendigo siempre a mis supervisores, pero sabes, esto cayó como bendición. But I share this because I will not bow a knee to this wicked agenda. Pero ¿por qué te comparto esto? Porque yo mismo no me encaré a esta agenda del diablo. And you shouldn't either. Y tú mucho menos. You shouldn't Tú either. tampoco deberías. Let me tell you why. Déjate digo por qué. Because it's about to get a lot worse. Porque estamos a punto de que se ponga peor la situación. They are slowly implementing their agenda, Siguen implementando poco a poco su agenda. preparing the minds Preparando las
las mentes to accept everything that's coming. para aceptar todo lo que viene. Why do you think you heard about the Epstein list years ago? ¿Por qué crees que escuchaste de la lista de Epstein And hace then it was años? forgotten. Y luego se les olvidó. You know, it's like that slow conditioning of the mind. Es como que poco a poco estuvieron condicionando tu mente. And now they threw it out there. Y ahora ya la sacaron. And yes, it's ugly, some of the things that have come out, Y right? claro, es horrible escuchar todo lo que se ha expuesto. But in reality, I hate to say it, but nothing's going to be done about this. Pero en realidad, me disculpo decir esto, pero no van a hacer nada al respecto. Because our world is fallen, Porque it este is mundo- wicked, and it is corrupt. Este mundo está caído, es perverso y malvado. So what we need to do Pero lo que tú y yo tenemos que hacer is bring the light of Jesus Christ into this world. es traer la luz de Jesucristo a este mundo. Because if you're one of those, I'm going to go fight against the government. Porque si eres aquel que dice, me voy a levantar a pelear contra el gobierno. Good luck, buddy. Buena suerte. It's a big mafia, Es una gran mafia. and you ain't a part of it. Y no eres parte de esa mafia. I'm sorry, but every politician's corrupt. Perdón, pero todos los políticos están corruptos. They are. ¿Está? That's why you can't put your faith and trust in man. Por eso You have to tú put your nunca- faith and trust in God. Nunca debes de poner tu fe ni tu confianza en el hombre, solamente tu confianza en Dios. So I tell you this to prepare. Y te digo You esto para gotta prepare prepararte. yourselves. Tienes que If prepararte, it's going to get a lot worse. porque los tiempos se van a poner peor. You cannot be Y weak-minded. no puedes tener una mente débil. You cannot have confusion. No puedes caminar con confusión. Now, according to the Bible, confusion De acuerdo a la Biblia, represents disorder, chaos, shame, or a lack of clarity. And it acts as the opposite of God's nature. quiero que escuches esto. En la Biblia, lo que la confusión representa es el desorden, representa caos, vergüenza y también que te falte claridad. Esto es actuar a lo opuesto de la naturaleza de lo que es Dios. It's an opposite of God's nature, which is order and peace. Y la naturaleza de Dios es el orden y la paz. God gives us a peace that surpasses all understanding. Dice la palabra de Dios que Él nos da paz que sobrepasa todo I entendimiento. believe that's Philippians 4:7, right? God gives us a peace that no one can explain. Y sabes, la paz que Dios nos da, nadie la puede explicar. That we can have all this chaos in the world. De que puede haber todo este caos en el mundo. Literally, the tribulations could be going on out there, right? Literalmente la tribulación puede estar allá pasando. We're here, Revelation 9, the bottomless pit opens up. We got hordes of demons everywhere, right? Supongamos que estamos aquí como es en Apocalipsis 9, se abre la tierra y salen todo tipo de demonios. But God gives us a peace that Pero Dios- surpasses all understanding. Dios nos dará esa paz que sobrepasa todo entendimiento. You know, recently my uncle passed away, Sabes, hace poco mi tío falleció, my mom's brother, el hermano de mi all mamá. right? I have a peace that surpasses all Pero yo understanding. cargo esa paz que sobrepasa todo So entendimiento. for me, he graduated to heaven. Porque para mí él se ha graduado para entrar al He's in cielo. a much better place. Está en un lugar mucho mejor. He's walking streets of gold right Él now. camina ahorita las calles de oro. So that's why, yeah, it's a little bit sad, Claro que es triste, but no, he made it. He took pero his no. first breath in heaven. Él ya entró, Right. él ya tomó su primer respiro en el He's cielo. already made it. Ya entró. Okay, we as believers, Ahora tú y yo como when you're creyentes, so filled with the Spirit of God, cuando te llenas tanto del Espíritu de you have Dios, a peace that nobody can explain. tú cargas esa paz que nadie puede entender. That yeah, somebody might be weeping and mourning, and please hear my heart. There's nothing wrong with that, okay? We all mourn differently. Quizás alguien Okay? puede estar hasta ahí llorando y con dolor, en luto, y quiero que escuches mi corazón porque yo sé que todos pasamos por esos tiempos. But the Lord gives us a peace that we just can't explain. Pero Dios nos da esa paz que no podemos entender. And if you are here today or you're watching online, and if your life is full of disorder, it's full of chaos, shame, or lack of clarity, that you're living a life of confusion. Entonces, si estás aquí presente en la iglesia o viendo en línea, quiero hablarte de esto. Si tú tienes esos síntomas de que caminas con desorden, en caos o cargas vergüenza o te falta claridad, es que cargas lo que es confusión. If you don't know if you're a human or a furry, you're probably living in confusion. Si tú no sabes si eres humano o un animal, quizás cargas confusión. Sorry, that one came out of left field, my bad. But it's the truth. Pero te hablo la verdad. I mean, okay, put the spiritual side to the side for a bit. Pongan a un lado todo lo espiritual por un momento. It's just mentally irregular, guys. Pero esto no es algo regular de la mente. It's just mentally irregular. No es normal en la mente. And see, humanity has become so
depraved, for I don't know how to say the word, but humanity has really gone down the tank that we accept nonsense like that. Date cuenta cómo la humanidad, cómo se ha puesto en la posición de que aceptan todo eso. It's crazy. Es una locura. It's crazy. Es una locura. But it's demonic. Now Pero es speaking on una the spiritual. agenda diabólica. It's straight up demonic. Es una agenda diabólica. The enemy has done a great job. Y me doy cuenta cómo el enemigo ha hecho su A trabajo. great job of bringing confusion into this world. Sabes, él ha traído esa confusión ya al mundo. Through the news, Por las noticias, social media, redes sociales, entertainment, entretenimiento, TV, la televisión, movies. películas. All of it is being used to control your mind. Y el enemigo usa todo eso para infiltrar tu mente. Today, as we're watching the Super Bowl, Hoy, cuando estés viendo el Super you're Bowl, going to see some crazy commercials. vas a ver unos comerciales loquísimos. My wife and I cannot watch TV or movies normal anymore. And I'm sure a lot of you can't either. Nosotros ya no podemos ver películas como antes, ya normalmente no. Because you start picking up on things that you didn't pick up before being spirit-filled. Y empiezas a ver cosas en el ambiente espiritual que antes no veías, antes de que fueras lleno del Espíritu Santo. Yes or no? ¿Acaso no? Amen, right? Yeah. So as you're watching the Super Bowl today, Así es que hoy cuando tú veas el Super Bowl, you're going to see some crazy stuff. vas a ver todas las locuras que van a Not to enseñar. mention we have a wonderful halftime show Sin mencionar el tiempo medio, led by Bad Bunny, siendo guiado por Bad Bunny. who God bless him, but he's very demonic himself. Que Dios lo bendiga, He pero needs Jesus. Él requiere a Jesús. He needs Él Jesus. requiere a Jesús. So at the halftime show today, guys, Que el tiempo el show de medio tiempo that's a good time to go get seconds or get dessert, es el right? mejor tiempo de pausar, ir a agarrar más comida o a agarrar tu postre. Or like when I was a kid, we're like halftime show, man. We're going outside. We're gonna go play football, man, because it's an extra long halftime show. O como cuando yo era niño, que en ese medio tiempo lo que hacíamos, nos íbamos para afuera a jugar deportes. That was when I was growing up. Nowadays, kids don't go outside. Es cuando estábamos creciendo, porque hoy en día los niños no salen para afuera. It's the truth of the matter. Es Nobody la goes verdad. outside no more. Hoy nadie quiere salir para afuera. But you're gonna see it. Trust me. Pero tú lo vas a ver. I want to read to you 1 Corinthians 14:33. Just write it down. Write it Quiero down. que veas conmigo 1 Corintios 14. 1 Corinthians 14:33. I'm going to read it to you. It says, "For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints." Escucha esto, 1 Corintios 14:33, apúntalo, dice la palabra de Dios, pues Dios no es Dios de confusión. ¿Escuchaste? Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. We must make sure that we do not allow confusion into our lives. Tú no puedes permitir que la confusión entre a tu vida. We must acknowledge God in all His ways Tienes que siempre enfocarte a Dios y todos sus caminos. and fully surrender our lives to Him, Y rendirle completamente tu vida hacia Él, so we are not hit with confusion. para que no te caiga confusión. You know, for those of you that have a mind that just doesn't stop, Para todo aquel que tiene su mente constantemente moviéndose y Which- que nunca para, I could point you out in here if I wanted to, lo cual puedo apuntarte si yo quiera, but I'm not going to do that pero nunca haré eso, because I love you. porque te amo. All right? Sometimes my mind is like that too, A okay? veces mi mente también así se siente. We have that the hamster syndrome, right? We got the little wheel in our head, and the hamster's just going and going and going and going and going, De right? repente entras en posición donde está como un ratoncillo ahí, de ejemplo, que nomás está en esa ruedita de vuelta en vuelta en vuelta. It happens to me when I'm in prayer. Me pasa a mí a veces cuando quiero entrar en You know, I'm oración. meditating on the Lord, and all of a sudden I start thinking, oh, I didn't pay this bill. Oh man, tomorrow I go back to work. Oh man, did I finish the preaching? Did I forget to add this? You know, you start getting all kinds of thoughts in your head. Y sabes, me ha pasado, quiero entrar en oración y de repente me llega un pensamiento, ¿acaso pagué los biles? ¿Acaso puse todo lo que tenía que poner en la predicación? ¿Acaso hice esto y aquello? Y la mente no para. You got to get your mind under control. Pero ahí es cuando tienes que poner tu mente bajo control. One of the fruits of the Spirit is self-control. Un fruto del Espíritu se llama control, dominio propio. This is one thing that works for me. Y eso es algo que yo hago que funciona para mí. That happens, I start pleading the blood of Jesus over my mind. Cuando eso pasa, empiezo a clamar la sangre de Jesucristo sobre mi mente. I apply what 2 Corinthians 10:5 says. I take captive every thought and imagination that exalts itself against Christ. Y aplico lo que dice 2 Corintios 10:5, donde yo tomo todo pensamiento cautivo y lo pongo a los pies de Jesucristo. You have to take those thoughts captive. Tienes que tomar todo pensamiento
en cautividad. Because if you continue dwelling on those thoughts, Porque si le das seguimiento y sigues pensando en cada pensamiento, ooh, good luck. buena The suerte. enemy's got you where he wants you. El enemigo te va a tener donde él te quiere. And that's why many people fall into sin. Y por eso mucha gente cae en pecado. You're thinking lustful thoughts. Porque empieza a pensar pensamientos de lujuria. Before you know it, that's all you've been thinking for half the day. Cuando menos acuerdas, ya pasó medio día y es en todo lo que And then the piensas. serpent begins to whisper, Y de repente llega la serpiente y te susurra. oh, turn on your phone. Y te dice, apaga el teléfono. Just go to that website. Nobody's going to know. Ven que página, nadie se va a dar cuenta. Nobody's going to know. Nadie se va a dar You can cuenta. go into incognito mode. Nobody will know. Puedes entrar de Right? manera donde nadie se dé Right? cuenta. Right? I speak from experience. Y hablo That's por what I used to experiencia. do. Es lo que yo hacía Okay? antes. No shame in my game. A mí no me da Okay, vergüenza our compartir. testimony sets others Porque free. nuestro testimonio Okay. hace libres a You otros. have to take every thought captive. Tienes que tomar cada pensamiento cautivo. And if you have to, start rebuking out loud. Y si tienes que hacerlo en voz alta, empieza a reprender. Say, Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de I Jesucristo. rebuke every thought that exalts itself against Christ. Todo pensamiento que se exalta antes de que I Cristo. plead the blood of Jesus over my mind. Clamo la sangre de Jesucristo. I rebuke all sobre mi these mente. vain imaginations. Reprendo tu imaginación vana. You have to take authority. Tienes que tomar autoridad. When all else fails, Y cuando todo eso falla, just punch yourself. No, I'm just kidding. Don't do that. Don't do that. cacheteate. No lo hagas. Punching hurts. Maybe smack yourself a little bit, right? Or let the Holy Ghost smack you Deja around. que el Espíritu Santo te dé tus cachetadas. All joking aside, guys, you got to take captive this right here. Estoy bromeando contigo, pero en realidad lo que quiero que agarres es que tienes que tomar todo pensamiento bajo la autoridad de Jesucristo. This is the battlefield right here. Porque la batalla es en la mente. Some of us, we have a bigger battlefield than others. Y algunos tenemos una batalla más grande que I otros. speak from experience. Hablo por You got a experiencia. big old noggin, I know that. But guys, we have to take captive every thought. Pero lo importante es que pongas todo pensamiento bajo la autoridad de James Jesucristo. 4:7. Santiago My 4:7. God, you guys should have it memorized already. James 4:7. Therefore, submit yourselves to God. Resist the devil, and he will flee from you. Resist him. Santiago 4:7 es algo que ustedes tienen que tener memorizado porque esa es la palabra de Dios. Dice, por eso, sométanse a Dios, resistan al diablo, porque el diablo tiene que huir de ustedes. Resist him. Resistan. Don't cower down. No sea cobarde. Don't be like, the devil's just attacking me all the time. No los quiero escuchar que me digan, el diablo siempre me está atacando. Well, do something about Haz it. algo al respecto. You have authority in the name of Jesus Christ. Tú cargas autoridad en el nombre de Jesucristo. You are seated with Christ in heavenly places. Ya estás sentado con Jesucristo en lugares celestiales. For Ephesians 2:6. Lo que dice en Efesios 2:6. Take authority. Toma autoridad. You got to take authority. Tienes que tomar autoridad. As weird as you may look or sound, Por muy raro que te veas o te escuches. who cares? Que no te importe. Let others be the enemy's punching bag. Deja que otros sean la bolsa de golpe del enemigo. You take authority. Pero tú toma autoridad. Trust me, this is key right here. Créeme que esto es clave lo que te estoy predicando. Remember, the soul is the mind, will, and emotions. Te recuerdo que el alma está compuesta de la mente, voluntad y emociones. This is a part of your soul. Y esta es parte de tu alma. And Satan is the enemy of our souls. Y Satanás es el enemigo de nuestras He almas. cannot touch your spirit. Él no puede tocar tu espíritu. That's where the Holy Spirit is. Porque ahí es donde vive el Espíritu But Santo. he can touch your mind, will, and emotions, Pero which make up your soul. puede tocar tu mente, tu voluntad y tus emociones, lo que hace composición de tu alma. So yes, that just answered the question about Christians being demonized. Así es que eso te da la respuesta que si los cristianos pueden cargar demonios. Yes, they can be demonized, oppressed, but not possessed. Pueden estar demoniados, oprimidos, pero nunca poseídos. Deliverance 101. Esa es la enseñanza de liberación. The enemy 101. cannot possess a spirit-filled believer El enemigo no puede poseer a un creyente que esté lleno del Espíritu Santo. because that's the temple of the Holy Spirit. Porque ahí está es el templo del Espíritu Santo. But you can be oppressed, Pero puede ser oprimido. right? He can oppress your mind, Él puede oprimir tu mente, your will and emotions. tu voluntad y tus emociones. All right? Deliverance 101. Okay? Enseñanza de That's the little liberación nugget for the day. 101. All right. Let's go on to mindset number 2. Vamos a entrar al punto número 2, que es la mentalidad. I want to move on because my wife told me not to preach for 2 hours today. Es que ya lo regañé, le dije que no predique por 2 horas. I told her, babe, the Super Bowl don't start till 4:30. Okay? El Super Bowl no empieza hasta las 4:30. So I told her,
I'll preach for an hour and a half, not 2 hours, okay? We'll keep it short today, guys, Se all right? comprometió 1 hora y media para no predicar tanto. Some of you just started getting nervous in your seats and I'm like, oh man, I should have gone to that other church today. Come on. Algunos se pusieron nerviosos en sus sillas y dicen, ay, me hubiera ido a la otra iglesia. No, all kidding aside, guys. Pero sin bromas, We love to talk about the word. We love to preach the word because we all learn. We all learn together. nos encanta predicar la palabra, nos encanta compartir la palabra porque todos estamos aprendiendo juntos. The more we teach you and give you, the more we learn as well. Entre más te compartimos, entre más enseñamos, más aprendemos también You gotta nosotros. love the word of God. Tienes que amar la palabra de Dios. All right, mindset number 2 is a seared conscience. Ok, la mentalidad número 2 de la que quiero hablar es una conciencia sellada. A seared conscience. Una conciencia sellada. So I'm going to read to you 1 Timothy 4 verses 1 and 2. You can go there if you want. 1 Timothy 4, 1 and 2. Te voy a leer primera de Timoteo 4. 1 Timothy 4, 1 and 2. Primera de Timoteo 4, 1 y 2. I will be reading out of the J.B. Phillips New Testament translation. Some of you are like, what in the world is that? I just found out yesterday. Great translation. So again, 1 Timothy 4, verses 1 and 2. Primera de Timoteo 4, 1 y 2. Give me an amen when you have it. Dime cuando lo If you're tengas. struggling to find it, just use the glossary. Si batallas para encontrarlo, busca el glosario. You won't lose anointing, I promise. Okay? Créeme que no va a perder la atención All right. al usar el We all glosario. got to learn somehow. Pero tenemos que aprender de una a All otra. right. So again, I'm reading out of the J.B. Phillips New Testament translation. Yes, that is a translation. Okay. All right. It says, I love how it puts it. God's Spirit specifically tells us that in later days there will be men who abandon the true faith and allow themselves to be spiritually seduced by teachings of the devil. Teachings that are given by men who are lying hypocrites, whose consciences are as dead as seared flesh. Escucha esto, That's a good entonces translation. dice 1 Timoteo 4, 1 y 2. Pero el Espíritu de Dios dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. That is so good. I love that translation. I'm going to read it again. It says, God's Spirit specifically tells us that in later days there will be men who abandon the true faith and allow themselves to be spiritually seduced by teachings of the devil. Teachings given by men who are lying hypocrites. Boy, we're seeing a lot of that these days. Whose consciences are as dead as seared flesh. Te lo repito de nuevo porque es importante que captures todo el mensaje de lo que dice, diciéndolo y agárralo bien. Dice, pero el Espíritu de Dios dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán, en otras palabras, se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, porque por la hipocresía de estos mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Why is our conscience important? ¿Por qué es importante la conciencia? It is the seat where we determine right from wrong. Porque la conciencia es lo que te ayuda para que tú distingas entre lo bueno y lo malo. And the more that you distance yourself from God's word or the leading of the Holy Spirit, Entre más te apartes tú de la palabra de Dios o ser guiado por el Espíritu Santo, your mind will become desensitized. tu mente puede que pierda sensibilidad. Just like that flesh that's burned, right? Así como cuando quemas la carne, The nerves get burned, so it's seared, it's cauterized, in other words, se right? queman hasta los nervios, lo que causa que, como dice aquí, se cauterice o la carne o los nervios. The more you distance yourself from God's word or the leading of the Holy Spirit, your mind becomes desensitized and listen to this, your resistance to sin is lowered. Entonces escucha esto, porque entre más te apartas de Dios, entre más dejas que te guíe el Espíritu Santo, más vas a estar a riesgo de poder caer en pecado. This is something very serious. Y es algo con seriedad entrando en este punto. When your conscience is seared, you are open to all kinds of demonic attacks and oppression. Cuando tu mente está
cauterizada, estás abierto para todo ataque diabólico. And I want to speak to some of you in here. Y les quiero hablar a algunos de ustedes que están I aquí. rebuke that lie that the enemy is whispering to you. Reprendo la mentira que el enemigo You te do está not have susurrando. a seared conscience. Tú no tienes una You do conciencia not have a cauterizada. seared Tú no conscience. tienes una conciencia You do not cauterizada. have a seared Tú no conscience. tienes una conciencia cauterizada. You have the mind of Tú Christ. tienes la mente de Cristo. Are you a little confused? ¿Estás Maybe. confundido un poquito? Quizás. We'll smack you around a little bit after the service. Have you shape up. Ahorita te sacuda un poquito de este Alright. servicio para que te arregles. But you see how quickly the enemy starts attacking some of Pero you. te das cuenta cómo inmediatamente el enemigo te empieza a atacar la mente. Do I have a seared conscience? No, you don't. Empieza a pensar, ¿acaso tengo la mente cauterizada? Take authority over it. No le I entiendes. rebuke that in Jesus' Toma name. autoridad. I have the mind of Christ. Y declara, tengo la mente de Cristo. I have a sound mind. Tengo dominio propio. Romans 12:2. Be not conformed to this world, No se conformen a este mundo. but what? Pero Be transformed by the renewing of your mind. sean transformados al renovar su mente. You gotta take it captive. Quiero que tomen cautivo. Some of you are quick, man, to let your mind get the best of you. Algunos de ustedes son rápidos para dejar que la mente los domine a ustedes. You're using the wrong tools to fight. Y estás usando las herramientas equivocadas para You want pelear. to use psychology. Quieres usar psicología. You want to use what the world teaches you. Quieres usar lo que el enemigo te You enseña. need to use what the Word of God Quieres teaches usar you. lo que la palabra de Dios te enseña. Now, nothing wrong with psychology, Nada de okay? malo con la psicología. Escuchen esto. But you need to go to the best medicine. Pero tienes que ir a la mejor medicina. Remember what's medicine to our flesh? Recuerda lo For que Proverbs es 4. medicina para nuestra carne, lo que dice en Proverbios 4. You got to go to the Word of God. Dice ir a la palabra de You got Dios. to declare the Scriptures. Declarar las escrituras. Trust me, the more you fill yourself with God's Word, Créeme que entre más te llenes de la palabra de Dios, confusion will not even come near your mind la confusión no podrá entrar a tu mente. because you're so filled with His Word. Porque la vas a llenar tu mente tanto de la palabra de Dios. You got to have a buffet on the Word of God, Tienes que tener ese buffet con la palabra de on the Dios. bread of heaven. Lo que es el pan del cielo. This book, again, it's living, powerful, sharper than any two-edged sword. Te recuerdo que esta palabra es viva y eficaz y es como una espada aguda, más filosa que una espada de dos filos. It's called the sword of the Spirit for a reason. Se llama la espada del Espíritu por una razón And importante. Hosea 4:6 tells us something so powerful. En Oseas 4:6 dice algo poderoso que tenemos que You guys know it already. Ya se la conocen, Who ¿verdad? knows it? A ver, ¿quién la sabe? Hosea 4:6. Oseas My 4:6. people perish for what? Lack of knowledge. There you go. Dice la palabra de Dios, There you mi go. pueblo perece por falta de My conocimiento. people perish for lack of knowledge. Dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. You gotta know the Tú scriptures. tienes que conocer la palabra de Dios. You gotta know the Tienes scriptures. que aprender la escritura. Just like some of you know the starting lineup for today's games, you know. You gotta know the scriptures. Tienes que conocer la escritura. Man, some of you can name the whole starting line and what college they went to, but you can't memorize scripture. Saben, algunos de ustedes pueden saber quiénes son los jugadores, cuál es su historial, a qué colegio fueron, pero no te puedes memorizar la escritura. That's a lie from the pit of hell. Así es que tienes que See how the enemy starts to twist, man? ¿Te das cuenta cómo el enemigo empieza a torcer? You gotta fall in love with the Word of Tienes que God. enamorarte de la palabra Fall de in love Dios. with Jesus again. Enamórate con Jesús de nuevo. And if you're in a church that is not teaching you out of the Word of God, Y si estás en una iglesia que no te predica de la palabra de Dios, plant yourselves here. plántate aquí. We teach you the Word of God Aquí te voy here. a enseñar la palabra de Dios. No disrespect to those other Sin churches. faltarle respeto a ninguna otra iglesia. But we need to hear the Word of God. Pero tú tienes que escuchar la We palabra de need the Dios. truth that sets us free. Tú requieres la verdad y te la We libre. need to feed our souls with the bread from heaven. Tú tienes que alimentar Every tu day. alma con ese pan del cielo todos los días. Every day. Todos los días. Okay, let's go to 2 Thessalonians chapter 2. Vamos a 2 Tesalonicenses So you're in 2. Timothy, just start scrolling backwards. Start scrolling backwards and you'll get to 2 Thessalonians. I love Thessalonians 1 and 2 because it talks about the rapture resurrection. Me encanta. Sorry, we're not talking about that today. Don't get all excited, Emiliano. Calm down. All right? Me encanta leer Getting all los excited there. Tesalonicenses 1 y 2 porque me encanta lo que habla sobre la segunda venida del rapto. Since we're getting a lot of new people, though, I am going to start touching on these things again. Pero como tenemos Alright. personas que están llegando nuevas, voy a seguir tomando esos temas. Only if you all keep coming. Solo se siguen viniendo. Si no vienen, pues ni modo.
I'm going to give you a motivational sermon. Si no vienes, no voy a cambiar el sermón que estamos. No, keep coming because I love to teach end times. No, pero sigan viniendo porque me encanta predicar sobre los tiempos finales. And we sure go against the grain when it comes to end times. La verdad nos gusta hablar contra el grano cuando es de los tiempos finales. We're just going to touch a little bit on it right here, Y okay? aquí voy a hablar un poquitito. 2 Thessalonians 2, we're going to read verses 1 through 3. Segunda de Tesalonicenses 2, vamos a leer del 1 al 3. It says, Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ and by our gathering together unto him, that ye be not soon shaken in mind, or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter as from us, as the day of Christ is at hand. Let no man deceive you by any means, for that day shall not come, except there come a falling away first, and the man of sin is revealed, the son of perdition, the Antichrist. Es la palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, del 1 al 3. Dice, pero con respeto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifestare el hombre de pecado, que es el hijo de perdición. For those of you that are a little confused there, ¿Entiendes a lo que se refiere aquí? Paul is readdressing the church in Thessalonica. He is telling them because there was a letter that was circulating saying that Christ had already returned, that Paul had said that Christ had already returned. So he is clarifying there, like, hey, don't get confused. The return of our Lord will not happen until there is an apostasy or a falling away from the faith. Okay, and that man of sin, which is the Antichrist, is revealed. Entonces aquí lo que está pasando es que está la iglesia de Tesalonicenses y el apóstol Pablo está mandando una carta para clarificar, porque en ese tiempo se levantó una carta con doctrina falsa que estaba engañando a la gente. Entonces lo que pasa es que él está aquí aclarando, diciéndoles, tienen que entender, porque muchos pensaban de que ya había pasado la segunda venida del Señor, pero aquí él les clarifica, les dice, tienen que entender que no se pueden dejar engañar por todo tipo de persona o espíritu engañoso. Dice, tienen que entender que eso no puede pasar, la segunda venida del Señor, hasta que no venga la apostasía. Aparte de eso, hasta que no se manifieste el hombre de pecado, que es el hijo de perdición. There are many that are going to fall away from the faith Y tristemente habrá muchos que se van a apartar de la fe. because of confusion, Causa a confusión. because of a seared conscience. Causa a mentes cauterizadas. So we have to be careful. Por eso tienen que tener cuidado. If anyone has a seared conscience, Si alguien tiene una conciencia cauterizada, they need to really be discipled. tienen que ser discipulados Their minds verdaderamente. really need to get renewed. Sus mentes tienen que ser renovadas. Repentance, deliverance, you name it. Me refiero que entren en arrepentimiento, liberación, de todo lo demás. We have to disciple them Tenemos que discipularlos before it gets to the next mindset, which is a lot worse. antes de que ellos Okay. puedan entrar a la tercera fase de mentalidad, que es mucho peor. Mindset number 3 is a reprobate mind. Ahora, mentalidad número 3, el punto número 3 es una mente reprobada. A reprobate, which is used in the King James translation, or as in other translations, a debased mind. Es A defiled mind. una mente, básicamente una mente depravada. Let's go to Romans 1:28. Vamos a Romanos 1:28. Romans is after the book of Acts. Romanos está después del libro de Hechos. Right, Pastor, I still don't know where that's at. Use the glossary. Romans 1:28. Romanos 1:28. We all got to learn somehow, guys. Todos tenemos que aprender de una u otra manera. Romans 1:28. Sometimes I got to use the glossary for the Old Testament because, man, especially those little books, you like forget where they're at. A veces tengo que yo mismo usar el glosario en el Nuevo Testamento, sobre todo cuando veo los libros pequeños de los profetas. Guys, we're all students, okay? I'm learning just like you are. Todos Okay? somos estudiantes, yo mismo aprendo también, así como ustedes. Trust me, we do not know it all, and we will never know it all. Créeme Because que no lo sabemos todo y nunca sabremos todo. God's wisdom and knowledge it's infinite. Porque la sabiduría
y todo lo que el Señor tiene es infinito. His mindset is not like our puny little minds. Su mente no es como nuestra pequeña mente. The word of God, that's why you got to fall in love with Por the eso word tienes of que God. enamorarte con la palabra de Dios. All right, Romans 1:28. Are we there? Romanos 1:28, ¿listos? Remember, I'm reading the Romeo and Juliet version, okay, the King James version. So here we go. In case you guys are like, what translation is that? All right. Romans 1:28. And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind to do those things which are not convenient. Entonces recordemos en el punto número 3, mentalidad de una mente reprobada. Dice la palabra de Dios, Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios mismo, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. You know what? Let's start from 24, just so you guys get the gist of how they got to a reprobate mind. Vamos a regresar Go to del 24. 24 y luego le damos al 28 porque quiero que entiendas todo el concepto de lo que dice. That way it brings to light what verse 28 means. Y así Okay. puedas entender con más claridad lo que dice el versículo 28. Verse 24 it says, "Wherefore God also gave them up to uncleanness through the lust of their own hearts, to dishonor their own bodies between themselves, who changed the truth of God into a lie, and worshipped and served the creature more than the Creator, who is blessed forever. For this cause God gave them up unto vile affections. For even their women did change the natural use into that which is against nature." In other words, ungodly sexual acts. "And likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burned in their lust one toward another, men with men," homosexuality, "working that which is unseemly, and receiving in themselves that recompense of their error which was meet." Verse 28, "And even as they did not like to retain God in their knowledge," listen to this, "God gave them over to a reprobate mind, to do those things which are not convenient." So because of these wicked, sinful acts, God gave them over to a reprobate mind. Entonces vamos a ver del 24 en adelante. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron. Estas personas deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios mismo los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, escucha eso, sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Aquí está hablando del sexo. Dice, y de igual modo también los hombres, dejando el uso normal, el uso natural a la mujer. Aquí está hablando de los homosexuales. Dice, se encendieron en su lascivia unos a otros, cometiendo hechos avergonzosos, hombres con hombres, homosexuales, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extraño. 28. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente, escucha aquí, una mente reprobada, que es el punto número 3, para hacer cosas que no convienen. En otras palabras, llegaron tanto el pecado, aprobaron tanto el pecado, lo dejaron tanto en su vida, que ya básicamente llegaron al punto que Dios mismo dijo, te entrego a una mente reprobada. Preach it, Pastor. I love it. Come on. Hey, we're in this fight together, guys. One of the biggest things that will get you thrown in the lake of fire. Algo que te va a mandar al lago del infierno. Sexual immorality. Es la inmoralidad sexual. Homosexuality. Homosexualidad. Fornication. Fornicación. Adultery. Adulterio. Okay, that will get you thrown in the lake of Todo fire. eso causa que vayas al infierno. Sexual immorality is mentioned throughout the scripture. La inmoralidad sexual está Many mencionada muchas veces en toda la escritura. Okay, those of you that are married, Todo aquel que está casado, we'll talk more in detail during the marriage night, la noche de matrimonio vamos a hablar más detalle, but your marriage bed has to be sanctified. pero sabes, tu cama tiene que ser santificada. You don't do the things you used to do before you were saved. Tú no haces las cosas que hacías antes de que fueras salvo en esa cama.
I'll keep it PG-13 Lo voy a today. mantener Because we got kids in PG-13 here. porque tenemos niños. All right? But the marriage bed should be Pero sanctified. quiero que sepas que la cama de un matrimonio tiene que ser santificada. Remember, when you marry someone, Cuando tú te casas con you alguien, become one flesh with tú them. te haces una carne con ellos. Okay? You're one flesh, Son uno, los dos en uno. and then your spirits are connected to who? Christ. Y tus espíritus Right. son conectados con quién? You Con have the Holy Cristo. Spirit. Porque tienes el Espíritu Santo. Okay? So you cannot defile your marriage Así es bed. que no puedes meter pecado a tu cama de matrimonio. Got quiet in here. You guys okay? ¿Están, Still with me? ¿Están conmigo? I know, guys. I didn't tell you it was Big Boy Church today, but Perdón, it's no okay. anuncié que estamos hablando como adultos. I was joking around with I think Emiliano right here. I was like, I wore my Al Capone pants today because I'm feeling gangster today. You know? Hoy Right? me puse mis pantalones de alcapón porque me siento pandillero. It's funny because I was looking for a button down. I'm like telling my wife, where's that button down? So I had to wear my polo today. So, hey. No encontró la camiseta que él quería usar, así es que se puso en su polo. All right. All jokes aside, sorry. Bromas a un lado. But guys, a reprobate mind, what is it? Okay? A reprobate mind is the end result of having a seared conscience. Okay? So if you have a seared conscience, if you don't fix it, again, through being ministered, the Word of God, prayer, the end result is a reprobate mind. Te recuerdo las fases que cubrimos de la mente, ¿verdad? Si tienes una mente y ya llegaste a la fase número 2, que es una conciencia cauterizada, sigues pecando, entonces después de eso, ya básicamente puedes pecar y no sentir, vas a llegar al punto de una mente reprobada. Y ese es el resultado donde Dios mismo te va a entregar el pecado. Yes. It occurs when God gives people over to their own sinful, debased desires after they consistently refuse to acknowledge Him. Después de tanto que la persona llega al momento de que rehúsa escuchar lo que Dios le dice, la palabra de Dios, la oración y todo eso, entonces ahí mismo es cuando dice aquí la palabra de Dios que Él los va a entregar a sus deseos pecaminosos. Listen to this here. It is a state of severe moral and spiritual decay, sometimes called a depraved or a debased mind. Entonces ya cuando llegas a este punto, que tu mente ha llegado tanto así tan severamente, es un estado de estar bajo en tu moral, caer espiritualmente y lo que es una mente depravada. This is when you live a life of sin and you don't even think twice about it. Esto es de ejemplo es cuando tú vives una vida en pecado y ya ni la piensas dos veces. You don't think twice about it. If your conscience doesn't tell you, hey buddy, you shouldn't be doing that. Or the Holy Spirit's like, hey, you shouldn't be doing that, but you don't care. Esto es cuando tu mente básicamente te está diciendo, o el Espíritu Santo te está diciendo, no debes de hacer eso, pero ya no te importa. Let me give you some examples of this. Te quiero dar ejemplos. People who murder, who are in organized crime. Te hablo de aquellos que están en el crimen organizado, como los asesinos. You know, these hitmen that can go and kill someone, all right? These cartel members that can chop somebody up, and then they can go and have dinner with their family that night. Estos miembros Something wrong there, guys, right? Sí, te hablo, por ejemplo, voy a usar los hombres del cartel que pueden ir a matar a alguien, los hombres del cartel que pueden ir a cortar a una persona en pedazos y esa misma noche ir a tener cena con su familia, como si no hubiera pasado nada. That's a reprobate mind. Eso es tener una mente reprobada. Okay, we do not want to get to that Y point. tú no quieres llegar a ese punto. Okay, this is a big one. Get ready, prepare yourselves. Prepárate porque te voy a compartir esto. You've been forewarned. Ya te alerté. Those who can be in ministry while committing sinful acts such as adultery, sexual abuse, pedophilia. Alguien que tiene una mente reprobada, te voy a dejar de ejemplo ahora. Todo aquel que puede estar en ministerio, un ministro básicamente, que se puede levantar y predicarte, pero a la misma vez está en pecado. Por ejemplo, está en adulterio, está causando abuso sexual o está en pedofilia, está en pecado. AKA your false prophets, En otras palabras, los profetas falsos, false teachers, apostles, whatever they want to call themselves. apóstoles, maestros falsos, como que se quieran llamar de título. The man of God Ese hombre de who Dios, is so charismatic, que es tan carismático, winning thousands to the Lord supposedly, right? ganándose miles para el Señor supuestamente. But behind closed doors, Pero tras puerta cerrada, you're a pedophile, es pedófilo, an adulterer, un adúltero, you are defiling the altar. está
básicamente causando pecado en el altar. And that should tick you off. Y eso debería de enojar, It ticks me off. porque me hace enojar a mí. Because I honor this altar. Porque yo honro este altar. We honor this Aquí altar. honramos el altar We cherish the altar. y amamos We el altar. protect it. Protegemos el altar. We live holy lives. Vivimos vidas en santidad. Be ye holy, for I am holy. Este Señor se busca ser santo porque yo soy santo. It should give you holy Y anger. debe de darte enojo santo cuando escuchas esto. And that's what causes people Porque eso causa que la to gente be confused, sea confundida, to have a seared que conscience, tenga una mente and cauterizada. eventually a reprobate mind. Y el tercer paso, que lleguen al punto de una mente reprobada. I pray that all who've been exposed, Mi oración es de que todo aquel que ha sido expuesto, I pray that they repent. mi oración es que se arrepientan. Because I do not want to see them lost. Porque yo no quiero que se pierdan. And I do not wish hell on my worst Y enemy. créanme que yo no le deseo el infierno ni a mi peor enemigo. You shouldn't neither. Ni tampoco tú deberías. That's not the heart of Christ. Porque ese no es el amor de Cristo. But it does need to be exposed. Pero tiene que ser expuesto el pecado. And the Word of God says that judgment begins where? In the house of La God. palabra dice que el juicio empieza en la casa de Dios. My brother, you shouldn't be judging. Mi hermano, no debes de juzgar. I'm judging righteously. Estoy juzgando con justicia. I'm using the Estoy scriptures. usando la escritura, Right? The Word of God. la palabra de Dios. Okay? Paul said, judge righteously. Dice el apóstol Pablo, cuando juzgues, juzga con justicia. But this has to be exposed. Pero todo eso tiene que ser expuesto. Ephesians 5:11. Efesios 5:11 dice, Have no fellowship no tengas convivio with the unfruitful works of darkness. con las obras infructicias de la oscuridad, Rather, expose them. pero exponlas. We are to expose Tú wicked tienes acts. que exponer todo acto de maldad. And some of you wonder, why don't you guys have a worship team? Algunos se preguntarán, ¿por qué es que todavía no tiene un grupo de alabanza? Because we are careful who we put on the Porque altar. tenemos mucho cuidado de quién sube al altar. We're careful. Tenemos cuidado. We want to see your lives producing fruit. Queremos que tu vida primero produzca fruto. We don't want to put somebody up here No vamos a subir a alguien who's living a double life, que tiene doble vida, okay? Who might have a seared conscience, que quizás tenga una mente cauterizada, or worse, a reprobate o mind. peor, una mente Okay? reprobada. This is serious, Esto es guys. algo con seriedad. We need to get back to holiness and ¿Sabes? consecration. Tenemos que regresar a la santidad y a la consagración. And really, it starts with the fear of the Y Lord. sabes, todo empieza con el temor a Dios. Sorry, but these men and women who are being exposed, they've lost their fear of God. Sabes, todo aquel hombre y mujer que está siendo expuesto, es lo que pasa es que han perdido el temor a Dios. They've lost the fear of God. Han perdido su temor a Dios. We need to be praying Y tenemos que orar for the body of por el Christ, cuerpo de Cristo. because everything is setting up Porque todo se está alineando for what's mentioned in 2 Thessalonians 2, para lo que está mencionado en 2 de Tesalonicenses 2. the apostasy La apostasía, or the falling away o la que se van a apartar de la before the Antichrist comes in. antes de que sea revelado el anticristo. It's going to be so bad, guys. Y la cosa se va a poner tan mal. I mean, it's going to be so wicked when the Antichrist comes in. Me refiero a que cuando entre el anticristo va a entrar tanta maldad. That's why we need to preach messages like Por eso this. tenemos que predicar mensajes como el de hoy. I know some of you get uncomfortable in your seats. Yo sé que man. algunos se ponen incómodos en sus asientos. Hallelujah. Demons that are uncomfortable. Come on. Quizás tus temores están incómodos. You might need deliverance. Come on. Quizás requieres liberación. I'm preaching the word of God. Te estoy predicando la palabra de Dios. And even if we weren't preaching, Y aunque no estuviéramos predicando, it should tick you off debe de hacerte enojar. that there's pedophiles in church and That's right. all kinds of De que en la craziness. iglesia haya pedífilos y todo tipo de It inmundicia. should tick you off. Debe de hacerte enojar, que eso Right. sigue moviéndose. But you see how humanity's morality has really taken a hit. Pero te das cuenta cómo la moralidad de los humanos ha causado tanto problema. Many times we call good evil and evil good. Estamos en tiempos donde muchos llaman lo bueno mal y lo malo lo llaman bueno. That's exactly what the man of lawlessness wants Y eso es lo que el before he's hombre, revealed. todo el hombre de perdición quiere causar antes de que sea revelado. And you know what, church? ¿Y saben qué, iglesia? We're going to be here to see it all. Vamos a estar aquí para verlo Because todo. there is no pre-trib rapture. Porque no hay pretribulación rapto. That makes some of you manifest right now. Eso va a hacer que no se manifieste. That's a preaching for another time, okay? Pero les predico eso otra vez. All right, focus. Let's get back to this. De regreso al mensaje. It's hard for someone with a reprobate mind to truly repent.
Y sabes, en realidad es muy difícil que alguien que ya tenga una mente reprobada se arrepienta. as they cannot distinguish right from wrong. Porque tristemente ellos no pueden distinguir de lo correcto y lo malo. I've run into a lot of people like that. Y sabes, yo he encontrado mucha gente que In my line así of es work. en mi línea de trabajo. Just wicked people. Gente mala, Wicked. gente It's mala. not them, it's what they carry. Y yo sé que no son ellos, pero todo lo que cargan. It's the demons they carry. Son demonios que ellos cargan. Probably legions of demons they Quizás carry. legiones de demonios But que yeah, cargan. there's just some people that are just so debased in their mind, so reprobate. Pero hay tanta gente que está tan evasiva, tan reprobada de su mente. It's like nothing gets through. Es como que nada les entra. Nada les entra. You know? Have you guys dealt with people like that? That ¿Acaso you han try to conocido a alguien minister to? así que los quieres ministrar y nada les entra? That's where the scripture comes in. Don't cast your pearls to the swine. Ahí es donde viene la escritura que dice, no tires tus perlas a los cerdos. You've already given them the gospel. ¿Ya les dice el evangelio? Let the Holy Spirit work. Deja que el Espíritu Santo haga su trabajo. Pray and let the Holy Spirit do the work in them. Ora y deja que el Espíritu Santo haga el trabajo en You're ellos. not going to change anyone. Tú no vas a cambiar a nadie. Only the Holy Spirit will. Solo el Espíritu Santo los So don't cambiará. get yourself all worked up Así que no and te enojes, frustrated. te frustres. Let the Spirit of God move and change them. Deja que el Espíritu de Dios se mueva y los cambie. But don't stop praying for them. Pero no dejes de orar por ellos. For some of you, that's family members, Para algunos de ustedes son familiares, friends, amistades, co-workers. trabajos de compañeros de trabajo. Let the Holy Spirit move. Pero quiero que entiendas que dejes que el Espíritu Santo sea el que se mueva. Quit beating a dead horse. Deja de golpear un caballo You've muerto. already given them the gospel like 20,000 times. Ya le dice el Evangelio como miles de veces. Their demons don't like hearing it. Y sus demonios no les gusta escucharlo. So either give them time, give the Holy Spirit time to work, O darles tiempo, o deja que el Espíritu Santo tenga su tiempo para obrar. or cast them demons out. O saca esos demonios Your fuera. choice. Tú Take authority. toma autoridad. All right. Do we understand a reprobate mind? Pero entendemos ahora So el you see punto how que the es una levels- mente depravada. Confusion, seared conscience, which is bad, but reprobate mind is really bad. Because this is where God just pretty much says, you don't want to listen, cabezón, I'm going to turn you over. There you go. Okay. And it gets worse on the next ¿Te one. das cuenta del ataque a la mente y los niveles donde pueden entrar? Por ejemplo, la mentalidad número 1 es la confusión. El punto número 2, la mentalidad, es la conciencia cauterizada. Y la tercera es una mente reprobada. Si te das cuenta, va progresivo. Y entre más va progresivo entrando ese pecado, va a causar que Dios mismo se canse y diga, te entrego al pecado. It is God that turns them over. Dice la palabra de Dios que es Dios mismo el que los entrega. In other words, God is giving up on them pretty En otras much. palabras, Dios mismo Él mismo se cansó de ellos. You do not want to be in that Y place tú no quieres llegar a ese lugar. or in this next place. O en el siguiente punto que voy a Because cubrir. this next one, there's no turning back from this one. Porque en ese siguiente punto ya es el punto de no regresar. And we're going to prove it scripturally. Y te lo Okay? voy a comprobar con escritura. The last one is strong delusion. Y aquí es cuando hay un fuerte espíritu de engaño. Strong delusion. Un espíritu fuerte de engaño. People who are given over to strong delusion, they're at the point of no return. Entonces la gente que es entregada a un espíritu de engaño es que ya no pueden regresar de eso. Let's go back to 2 Thessalonians 2. Regresa a 2 de Tesalonicenses 2. You guys should know how to find it. Right before Timothy. Antes de 2 Timoteo. Thessalonians 2. This time we're going to read 9 and 12. Ahora vamos a leer del 9 al 12, pero estamos en 2 de Tesalonicenses 2, del 9 al This is 12. where we were right now, but we're reading 9 through 12. Vamos a Okay? regresar donde estaban ahorita ustedes, pero ahora del versículo del 9 al 12. I'm wrapping it up with this last mindset, okay? Y esa es la última mentalidad que voy a cubrir y aquí voy a cerrar. You guys got plenty of time to go get your chicken wings, your pizza. Better order early, because man, you know everybody's ordering food right now. Les da tiempo para que salgan temprano y vayan a ordenar su comida. Our steaks are waiting for us at the house, so we'll be good. Amen. All right, you guys are making me hungry. Knock it off. All right. Verse 9, 2 Thessalonians 2, verse 9. We ready? Yes. All right, it says, even him whose coming is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders. That's the Antichrist, okay? And with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they receive not the love of the truth, that they might be saved. In other words, that wickedness, that evil, that deception, okay, is going to affect many when the Antichrist comes. Verse 11, and for this cause God shall send them strong delusion,
that they should believe a lie. I'm going to read that again. For this cause God shall send them strong delusion, that they should believe a lie, that they all might be damned who believed not the truth, but had pleasure in unrighteousness. Entonces, 2 Tesalonicenses 2, del 9 al 12. Escucha, ya corrimos a los primeros 3 pasos, ahora el cuarto es, y dice aquí la palabra de Dios, dice, inicuo cuyo advertimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales, prodigios mentirosos. Estas palabras aquí, todo eso es falso porque está hablando del anticristo. El 10 dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, escucha esto el 11, por esto, porque no escucharon la verdad, no quisieron nada, dice, por eso Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. You could say these people are bought and paid for. Se puede decir que este tipo de grupo de gente ya están comprados. They've made their decision. Hicieron su decisión. And sadly, many of these people have blasphemed the Holy Spirit. Y tristemente mucha de esta gente en este grupo ya han blasfemado al Espíritu Santo. Which is not only attributing the works of Christ to Satan's works, but it's completely rejecting Christ. Lo que quiere decir Completely aquí, rejecting the gospel. lo que quiere decir aquí que este grupo ha completamente rechazado el Evangelio, rechazado a Jesucristo. And they attribute his works, Christ's works, to the enemy's works. Y ellos quieren atribuir todo el trabajo de Dios como si fueran los trabajos de Satanás. That's what the Pharisees did, remember? Porque eso hicieron los fariseos, When they ¿recuerdan? said that Christ was casting out devils in the power of Beelzebub, they blasphemed against the Holy Spirit. Cuando en aquel entonces los fariseos dijeron que Jesús estaba sacando demonios fuera con el poder de Beelzebub. ¿Qué estaban haciendo ahí? Estaban blasfemando al Espíritu Santo, Attributing the works of God to Satan. atribuyendo las obras de Dios a Satanás, como si él las hubiera hecho. I don't want to see any of you get to this point. Yo no quiero ver que ninguno de ustedes llegue a este punto, This is the point of no return. porque en este punto ya no puedes regresar. There's another example of this in Revelation. Hay un ejemplo que quiero compartirte en Apocalipsis. Go to Revelation 16. Ve conmigo a Apocalipsis 16. We're going to read verses 8 through 11. Y vamos a leer del 8 al 11. Apocalipsis 16. Revelation 16, 8 through 11. Del 8 al 11. This should put the fear of God in us, guys. Sabes, esto debe de causarnos el temor a Dios. But as long as you walk according to God's commandments, Pero mientras que tú camines en acuerdo a los mandamientos de Dios, as long as you love the Lord your God with all your heart, soul, and mind, mientras que tú ames a Dios con toda tu alma, toda tu mente, con todas tus fuerzas y todo tú, you'll be fine. estarás bien. You'll be fine. Estarás Okay? Just don't turn away from Christ. Lo importante es que no te apartes de Jesucristo. Don't turn away from No Christ. te apartes de Jesucristo. Because this antichrist spirit is trying to turn many away from Porque el Christ. espíritu del anticristo lo que quiere es causar de que muchos se aparten de la fe. Social media is trying to do that. Las redes sociales es usada para eso. The Tell a Lie Vision is trying to do that. La The television, Tell a Lie Vision, is trying to do that. La celebración también usa eso para causar que muchos se aparten. Movies are trying to do that. Películas, mensajes subliminales. This world in general, Este mundo en general, wicked, fallen world. mundo malvado y perverso. All right, are we there? Revelation 16, 8 through 11. Listos, Look at Apocalipsis you. Some of you 16, already read it before I even read it, man. del 8 al 11. Come on now. All right, Revelation 16, verse 8, right? Yes. This is crazy. It says, and the fourth angel poured out his vial upon the sun. This is when the bowls of wrath start to fall. And power was given unto him to scorch men with fire. And men were scorched with great heat and blasphemed the name of God, who has power over these plagues. And they repented not to give him glory. Wow. Strong delusion right there. Verse 10. And the fifth angel poured out his vial upon the seat of the beast, and his kingdom was full of darkness, and they gnawed their tongues for pain. Verse 11. And blasphemed the God of heaven because of their pains and sores, and they repented not of their deeds. Entonces estamos en el punto número 4, entonces aquí dice en Apocalipsis 16:8. Aquí es cuando están cayendo de los ángeles, están derramando las copas de la ira.
de Dios. Dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres que se quemaron con el gran calor y blasfemaron, escucha esto, blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas. En vez de arrepentirse, blasfemaron. Dice, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino, y se cubrió de tinieblas, y se mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron otra vez contra Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Pretty scary, huh? Es algo muy temeroso. These are people that are given over to strong delusion. Y este es el tipo de gente de ejemplo al que Dios ya ha entregado a un espíritu de engaño. I mean, they start seeing this, the wrath of God falling on the earth, Ellos están viendo la ira de Dios como está cayendo sobre la tierra, but yet they continue y siguen to blaspheme the name of God blasfemando el nombre de Dios instead of repent. en vez de arrepentirse. Now, I don't want to confuse you, Y okay? no te But quiero confundir, this is the thought that I get when I read this. pero eso es lo que viene a mi mente cuando yo lo leo. We know that those who take the mark of the beast, you're bought and paid for. You cannot repent, and that will not change. Todo aquel que recibe la marca de la bestia ya fuiste comprado y pagado, es que eso ya no te puede causar que puedas arrepentirte de That's eso. proven in Scripture. I believe it's in Revelation 14. Y eso está en la escritura. But those who receive the mark, you're bought and paid for. Pero todo aquel que recibe la marca de la bestia, Could these people here comprados. that John is referring to, could these be people that have refused the mark but are still pushing against God? I think it's possible. ¿Acaso aquí el apóstol Juan, cuando está dando esta revelación, puede ser que se esté refiriendo a gente que quizás no ha recibido la marca de la bestia, pero están viendo todo esto y aún así no se arrepienten de su pecado? Get the little hamster on the wheel. Quiero que Gordon. empiecen a pensar en todo esto. Could it be those kinds of people that are, ¿Acaso? they don't want the mark but they're still refusing God? Pero imagínate eso, hay gente que no va a agarrar la marca de la bestia, pero siguen rechazando a Dios. It's like, repent, repent. Es como que arrepiéntanse. You know, our God is merciful. Nuestro Dios es Our God misericordioso. is merciful. Nuestro Dios es I don't misericordioso. think those words would be there Yo sé que estas palabras no están just for ahí, no reason. nomás porque sí. I think it's possible it could be believers that have not been marked by the mark of the beast Yo sí that can siento- still repent and be saved. Sí siento que él se está refiriendo aquí de creyentes que han rehusado la marca de la bestia, que tienen tiempo de arrepentirse, pero no lo hacen. This is how you got to read the Word of God. Así es como tú tienes que leer la palabra de Dios. You got to allow the Holy Spirit to just teach you. Dejar que el Espíritu Right. Santo te dé enseñanza, Now, if it's not the case, then it's not the case. y si no, Right. no. You're not going to lose your salvation. You're not changing anything in Scripture, okay? No cambies nada en la Right. escritura, si solamente lee la But palabra. every time I read that comes to my Pero mind. siempre que leo ese versículo viene eso en mi mente. So again, in going back to these people, Regresando a este grupo de gente, this is a tough statement here. God will not let these people repent. Their hearts are so hardened that God has given up on them and they will ultimately perish. Never allow yourself to get to this point. escucha esto, es algo hasta fuerte de digerir. Este grupo de gente, dice Dios mismo, dice, no les permitirá que se arrepientan. Dice, ¿por qué? Porque sus corazones se han endurecido tanto. Dios ya sabe que están endurecidos de su corazón al punto de que Él ya se rindió de ellos. Por eso fue que Él mismo los entregó al pecado. Y aquí mismo tú tienes que enfocarte en tú nunca caer en ese paso. Listen to me here. Y quiero que me Do escuches. not allow your hearts to be hardened. Así es que lo que no puedes permitir es que tu corazón se endurezca. There's unforgiveness in your heart. Si tú cargas falta de tu perdón en tu Okay. corazón, You went through something horrible in your life. pasaste por algo terrible en tu vida, Don't allow your heart to be hardened. no permitas que tu corazón se endurezca. Forgive. Perdona. Jesus forgave those who crucified him. Jesús perdonó a los que lo crucificaron. Stephen, when he was martyred, A Esteban, cuando fue asesinado, he forgave those that stoned him. él perdonó a todos aquellos que lo apedrearon. Don't allow your heart to get so hardened No permitas que tu corazón se endurezca tanto that you have a seared conscience. de que llegues al punto de una conciencia cauterizada Worse, a reprobate mind. o una mente reprobada, Eventually, God gives you over to strong delusion. o empeores y Dios mismo te entrega un espíritu de engaño.
That's why the word says we have to guard our hearts. Por eso la palabra dice, tienes que cuidar tu corazón. Gotta guard our hearts with Cuida all tu diligence. corazón con diligencia. Guard your hearts, Cuida tu corazón. your soul, your mind, will, and emotions. Tu alma, lo que es compuesta de tu mente, tu voluntad y tus emociones. As believers, real spirit-filled believers, Como creyentes, y hablo de los que están llenos del Espíritu Santo, you're going to go through persecution, tribulation, sufferings. vas a pasar por tribulación, sufrir y todo eso. Why? Because ¿Por qué? the prophets and saints of old went through it. Porque si los profetas y los santos de antes pasaron por todo eso, The apostles went through it. los apóstoles pasaron por eso, Christ went through it when he was Cristo on the mismo earth. pasó por eso cuando estuvo en la tierra. We are not special. Así es que tú y yo no somos We're not especiales. going to be taken out before the tribulation because we're special. No los vamos a ir antes de la tribulación porque somos especiales. We will suffer persecution Sufriremos persecución and y tribulation. tribulación. I know your favorite preachers tell you otherwise. Y yo sé que tu I'm sorry. favorito predicador te dice lo opuesto. God bless them. Dios los bendiga. We all have our views on this, but Todos tenemos nuestro punto de vista en eso. I could never go back to Pero preach yo a nunca rapture. puedo regresar a predicarte de un rapto pre. Don't worry, that Tribulación. preaching's coming. It's coming. Esa predicación viene. We got to get back to that because we have a lot of new people. Tenemos que regresar a enseñar porque hay muchos nuevos. We have new people watching us Hay online, muchos nuevos en línea que también están viendo and we want to teach you. y queremos enseñarles. Just keep filling the house like you're doing. Solamente sigue Alright. llenando la casa de Dios como lo haces. So I want to end on a positive note Pero quiero cerrar con algo positivo. because some of you are looking at me like your favorite team lost the Super Bowl already. Okay? Algunos se ven como que su equipo favorito ya perdió el Super Bowl. All right, Colossians 3 verses 1 through 3. I'm going to read it to you. You can go there if you want. Colosenses 3, del 1 al 3. Ooh, probably one of my favorite books, the book of Colossians. I Uno de love mis it. libros favoritos, el libro de Colosenses. Small book but powerful. Pequeño pero poderoso. Kind of like this church, small but powerful in the Como esta spirit. iglesia, Amen. pequeño pero poderoso en el Espíritu. Colossians 3, all to the glory of our Lord, of course. Toda Okay. palabra y la gloria de Dios. Colossians 3, 1 through 3. It says, If then you were raised with Christ, seek those things which are above. Seek those things which are above. Seek those things which are above, where Christ is, sitting at the right hand of God. Set your mind on things above. Set your mind on things above. Set your mind on things above. Did I mention set your mind on things above? Not on things on the earth. For you died, and your life is hidden with Christ in God. Come on. Hallelujah. Léelo conmigo, dice la palabra de Dios en Colosenses 3, del 1 al 3. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Te lo repito, buscad las cosas de arriba. Dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ya habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Here's a bonus one for you. Y aquí algo más. que te voy a Galatians decir. 2:20. Galatas You guys should 2:20. know it already. Ya deben de saberla. I'll start quizzing some of you. Les voy a poner a prueba. Just kidding. Galatians 2:20. Galatas If you 2:20. know it, say it with me. Si lo sabes, dilo conmigo. I am crucified with Christ, Estoy crucificado con Cristo. for it is no longer I who live, Porque ya no soy yo el que vivo, but Christ who lives in me. pero Cristo el que vive en mí. And the life that I now live in the Y flesh, la vida que ahora vivo en carne, I live through faith la vivo por fe in the Son of en God, el Hijo de Dios, who loved me que me amó and gave himself for y me. dio su vida por Come mí. on. How powerful is that? Declare that every day over Declara your life. eso todos los días sobre tu vida. And on that note, keep applauding, and then you guys can stand to your feet. Les voy a decir que se pongan de pie, vamos a ministrar. Thank you, Lord Jesus, for this powerful message. Gracias, Señor Jesucristo, por All este mensaje praise and poderoso. glory to Him. See, I gave you a short message today. Les traje un mensaje corto el día de hoy. Give me a time check. How long was that? I'll tell you right now. You're gonna say. All right. That was a short message. I was like, it's barely 1:10. Yeah. My wife's looking at me like,